Lo recuerdo como si fuera ayer. Fuimos andando desde el colegio hasta la iglesia de Santa Gema. Cronómetro en mano, el profesor de gimnasia nos hizo dar uno por uno la vuelta corriendo a la plaza que hay frente a la iglesia. La mayoría de mis compañeros de clase se lo tomaron a broma y ralentizaban el ritmo cuando el profesor dejaba de observarles en su recorrido por el perímetro designado. Por el contrario, yo no podía contener mi excitación. Cuando me tocó a mí, esperé a que sonase su silbato para salir lo más rápido posible y no parar hasta completar el recorrido. Al cruzar una imaginaria meta, el profesor anotó mi tiempo sin decir nada, pero en el camino de vuelta al colegio me invitó a participar en una prueba de campo a través, de 3 kilómetros de distancia, que tendría lugar ese fin de semana en los terrenos del colegio estudio. Sin pensarlo, acepté, y ese domingo me pasó a recoger al portal de casa a las 8 de la mañana con su pequeño SEA 600 naranja, lleno a rebosar, porque además de llevarme a mí, llevaba a la competición a otros 5 atletas, que él ya entrenaba. Ayuso, Muruzábal, Reina y los hermanos Escudero me hicieron un sitio en el asiento trasero. A la llegada al colegio en Aravaca, los 7 salimos del coche y nos pusimos a calentar. Yo tenía 11 años y esa mañana, sin entrenamiento previo, quedé tercero en mi categoría, la de alevines. Me encantó la competición y desde ese día formé parte del equipo de atletismo San Fernando, que entrenaba a Dionisio, mi profesor de gimnasia, y ahora nuevo entrenador. Hacía 2 sesiones por semana con el equipo después del colegio. La temporada regular de campo a través se extendía hasta mediados del mes de enero y todos los domingos había carreras. De las 7 carreras que corrí, gané 5 y quedé segundo en 2. La siguiente prueba tendría lugar el primer domingo de febrero. Se trataba del campeonato de campo a través de la Comunidad de Madrid, la prueba más importante, de campo a través, de la Comunidad de Madrid, la prueba más importante del calendario. La cita era en la Casa de Campo. El día de esta competición me acompañó en el metro mi padre. Nos bajamos en la parada de Laguna y recorrimos los 600 metros que nos separaban del circuito. El termómetro rondaba los 3 grados. La carrera de los alevines masculinos era la segunda de la mañana, tras su equivalente femenino. Faltaban 50 minutos cuando me fui a trotar para iniciar el calentamiento. En total, 2 kilómetros de carrera, ejercicios de gimnasia, progresivos y una conversación con mi entrenador me pusieron a 10 minutos antes de la hora prevista para el comienzo de la carrera, momento en el que me quité el chándal y me calcé las zapatillas de clavo. Con la ayuda de 2 imperdibles, coloqué mi número de dorsal en la parte delantera de la camiseta. El juez de salida nos hizo alinearnos sobre una tenue línea blanca dibujada en el suelo. Éramos un centenar de participantes. Junto a mí se puso Luna, mi rival más duro, el que me había batido 2 veces esa temporada. Alcé la mirada y vi a mi padre junto a un árbol, leyendo el periódico, como si la carrera que estaba a punto de comenzar no le pudiera interesar menos. No parecía tener frío bajo su abrigo, su gorra, sus gafas y sus pantalones de pana. Quizás sus mocasines negros no le protegían tan bien los pies, porque los sacudía regularmente contra el suelo. El juez elevó la mano y apretó el gatillo. Con el disparo, 100 liebres iniciaron la carrera. Yo, como me lo había pedido mi entrenador, me coloqué entre los primeros. Éramos un grupo de 10 atletas. Vi a mi padre al lado del trazado. Nos estaba aplaudiendo. El aire quemaba mis pulmones. Mis muslos ardían. El ritmo se mantuvo y el grupo de cabeza se separó del resto de los participantes. Llegamos a la marca del primer kilómetro y una figura conocida nos cantó el tiempo de carrera. 3 minutos y 45 segundos. ¡Vas muy bien!, gritó mi padre. Yo lo miré confundido porque no entendía cómo había conseguido llegar antes que nosotros. El siguiente kilómetro fui codo con el tal Luna del colegio Tajamar y con otros atletas que no conocía de nombre, pero a los que identificaba por los colores de sus maillots, que representaban sus colegios: Moratalaz, Estudio, Recuerdo y Calasancio. Un juez agitó su banderín
indicando dónde teníamos que dar la vuelta. Entramos en tierra de nadie, en la parte del recorrido que era más escarpada y dura. Luna y yo nos habíamos distanciado de los demás justo antes de atacar la colina. Me incliné un poco hacia adelante, aumenté la cadencia de mis brazos al mismo tiempo que acorté mis pasos. A mitad de la cuesta, mi padre, omnipresente, nos volvió a cantar el tiempo. 8 minutos de carrera, 4 minutos y 15 segundos este último kilómetro. Y aquí lo voy a dejar. Este es el... Uy, que casi... No, queda poco. Queda poco, vamos a dar el último sprint. Ahí se quedan. 8 minutos de carrera, 4 minutos y 15 segundos este último kilómetro. Llegamos juntos a la cima e iniciamos el descenso. Ambos alargamos nuestra zancada, aprovechando la bajada para intentar recuperarnos. Luna apretó tímidamente el ritmo para probarme. No me separé de él ni un metro. El esfuerzo se empezaba a notar en las piernas. Decidí responder a su tirón, con uno de cuenta propia, un poco más duro, un poco más sostenido, y noté que mi contrincante se quedaba atrás. Su momento de debilidad me animó a acelerar aún más el ritmo y puse de por medio una decena de metros. Mi padre me alentó, agitando sus brazos, coreando mi nombre. Cómo hacía para animarnos, vernos pasar y volver a alcanzarnos era todo un misterio para mí. A medida que cubría en cabeza el último kilómetro, noté que el trazado se iba llenando de gente, mayoritariamente padres y entrenadores, aunque también había algunas madres que me aplaudían cortésmente mientras miraban tras de mí para ver en qué posición se encontraban su hijo. Vi que alguien me tomaba una foto al pasar. Se trataba del señor Velasco, el fotógrafo que en cada competición vendía fotos en blanco y negro de los atletas, tomadas la semana anterior. Faltaban 200 metros para la llegada. Me negué a mirar atrás para ver si le sacaba la suficiente distancia a Luna como para bajar el ritmo. Al contrario, lo aumenté un poco más, animado por los aplausos y por la cercanía de la meta. Crucé finalmente la pancarta y miré atrás. A una veintena de metros llegó Luna, segundo. Nos saludamos y me felicitó mientras los dos recuperamos poco a poco el aliento y la respiración. Nos pusimos el chándal y trotamos juntos para enfriar. Mi entrenador también me dio la enhorabuena cuando nos vimos. A nuestra carrera le siguieron las categorías infantil, cadete, juvenil, junior y senior. Se nos pasó toda la mañana. En la entrega de trofeos subí al podio al oír mi nombre. Era el campeón de campo a través de la Comunidad de Madrid. Desde mi posición divisé a mi padre, que estaba de nuevo ocupado con su periódico, seguramente dando los últimos toques al crucigrama. Nos despedimos de mi entrenador y cogimos el metro de vuelta a casa, los dos con un hambre de lobo. Al entrar por la puerta nos llegó el aroma del arroz con sobra del cocido que había preparado mi madre para comer. Mi madre y mi hermana nos preguntaron: ¿cómo te fue? ¿Estás cansado? A lo que yo respondí: quedamos los primeros y estamos los dos agotados. Y este es el primer cuento del libro de relatos de Daniel Azcona, Prefiero que me trates de tú, que hoy venimos a presentar, y publicado por la editorial Pepitas de Calabaza, que hoy venimos a presentar dentro de este ciclo que se llama Leyendo a la Carrera, dentro del programa, aquí todo esto son como muñecas rusas, como veis, del programa El Tercer Piso de Librería Proteo, que coordino. Mi nombre es Héctor Márquez, quienes no me conozcáis todavía, y soy algo parecido a un periodista cultural o un gestor cultural y esas cosas, es decir, que lío pollo, básicamente, y intento vincular a la gente. Para este ciclo de Leyendo a la Carrera, que fue una idea que hace un montón de años se me ocurrió, conté en su día, no llegó a buen puerto, con la persona que mejor podía ayudar a coordinar aquella idea, aquel ciclo. Entonces era más ambicioso, ahora un poco menos más ambicioso con la edad y esperando que poco a poco vayamos subiendo de posición. Como el atleta cuya historia ha contado Daniel, llamé en su día a Pedro Delgado. Pedro Delgado, escritor, atleta de verdad. Atleta de verdad. Yo siempre fui un gran aficionado al atletismo, a practicarlo poquito y a verlo sobre todo desde el sofá. Y aquí Pedro Delgado está
siendo la persona que está eligiendo a quienes vienen a leer. Cuando me dijo que el hijo del grandísimo Rafael Azcona podía venir aquí, yo en principio pensé, bueno, con que no sea un matao, simplemente con que no hable de su padre, ya vamos más que vamos más que pagados, ¿no? Porque el padre era simplemente uno de los mejores escritores que ha dado este país en el siglo XX y desde luego el mejor guionista de cine que ha existido todavía en España. Pero es que resulta que Daniel, que también fue atleta durante su juventud y primera madurez, pues ha sido un escritor tardío y ya lo ven ustedes. Hemos elegido, sobre todo para empezar este primer cuento, que habla un poco de esa experiencia. Ahora ya Pedro le preguntaremos qué parte de verdad, qué parte de ficción, si ese padre que leía el periódico y le acompañaba era el venerado don Rafael o qué, y sobre todo vamos a hablar de la escritura, del libro, de las memorias atléticas, de las memorias literarias, y vamos a hablar un poco de lo que nos dé la gana. Y entonces le doy la palabra a Pedro, que él se lo tiene preparado como hacen las personas que entrenan y que trabajan, no yo que soy un impresentable. Muchas gracias a todos por venir, y en ese todo incluyo a Daniel. El otro día por hacer los deberes, vi el imprescindible dedicado a tu padre, y bueno, vi que él era un gran tímido, que lo que quería era pasar desapercibido, ser invisible. A él le gustaba mucho observar, le gustaba escuchar a la gente, pero no le gustaba ser el foco de atención. Y yo creo que a ti te pasa igual, y que ese es el motivo por el que todavía no has presentado este libro en ningún sitio, cuando es un libro de relatos muy bueno, muy bueno. Entonces, darte las gracias por vencer esa timidez y venir aquí desde tan lejos, porque viene desde Toulouse, venir aquí a presentar el libro. Que hayas aceptado esa invitación, pues para mí muchas gracias. Es algo importante. En un estado de inconsciencia. Yo creo que me viste muy ilusionado. No, yo creo que ha sido no le vamos a quitar la ilusión a este doble deporte, escribir, sí, que me ha... Al final me dije, ¿por qué no? Sí. Pues muchísimas gracias. Bueno, esperemos que valga la pena. Segundo, decir también que él haya llegado hasta aquí ha sido por un cúmulo de casualidades, ¿no? La primera, que yo entrara una tarde en la librería y me encontrase con este libro de cara, con esta portada, que bueno, a mí me gritaba por lo menos, llévame a casa, ¿no? Me decía. Y luego también que Héctor haya retomado este proyecto y me llamase hace ahora un mes y medio diciéndome que si me apuntaba a coordinar lo de Leyendo la Carrera, algo que acepté, y estuve mirando correos antiguos, y la vez que él contactó conmigo para esto era el 2011, para una futura maratón de Málaga que no se celebró ese año, y bueno, ellos tenían pensado pues en la previa a la maratón pues hacer una especie de festival en el que se hablara de literatura deportiva enfocada en el atletismo, y películas también que estuviesen enfocadas en el atletismo. Creemos, me acuerdo que yo ya he puesto así, porque ya que piensa a lo grande, ¿no? Dice, que venga Sebastian Coe. Ah, sí, claro, que era antes de las Olimpiadas de Londres. Bueno, no está Sebastian Coe, pero va a aparecer Sebastian Coe. Bueno, tenemos a alguien que le da la mano a Sebastian Coe. Y bueno, pues eso, que todas esas casualidades son las que han desembocado en que esté aquí Daniel. Yo lo primero que me llamó, ya os digo, la atención fue la fotografía de la portada. No vi los créditos dentro y entonces le escribí directamente a la editorial preguntándole por los créditos de la fotografía. Con las pistas que me dieron, pues luego estuve ya buceando en internet y encontré la foto. La foto pertenece a la colección de la biblioteca de la Universidad de Miami. Y bueno, está tomada por Frank R. Snyder en junio de 1912. Y luego ya, si veis la foto, está ahí puesta, ¿no? Sí. Para la portada pues está reencuadrada y los espectadores esos han desaparecido de la foto. Luego estuve mirando y había otras fotos que parecen que están tomadas en el mismo mes
Y no sé si quizás también la misma carrera, me parece que no, porque se ve una valla que no está en la otra, sí, un obstáculo ahí que no estaba en la otra foto. Parecen mayores los atletas, sí, también. Pero debe de ser más o menos de la misma época. Incluso hoy he encontrado otra en la que hay un espectador cruzándose por medio. ¿Está aquí? No, ¿Está? Que también es del mismo fotógrafo. Y... Como el fotógrafo del cuento que has leído, ¿no? Como el fotógrafo del cuento Velasco. Del primero, el Velasco, el que hacía la foto y después las vendía directamente. Pero si perdía, no vendía ninguna, supongo. Que esto era para los que quedaban... No, él tenía su fajo de fotos. Ajá. Y al final, cuando ya todo el mundo había corrido, ya no teníamos la preocupación de la competición, nos acercábamos a él y sacaba y nos enseñaba. Y algunas veces había una foto tuya y otras no. Ok. Él sacaba de todo el mundo y de ahí... Sí. Que ahora, bueno, espérate, perdóname, Pedro, que yo sé, es que tú sabes que yo entro, salgo, quito y me meneo de esa manera. Es que, claro, hablando de esto, yo solamente tuve una pequeña experiencia de competir y claro, al leerlo, y además era jovencito, es decir, que más o menos la época era Alevín, ¿no?, en este momento, y supongo que eso genera mucho impacto, porque esta es la primera carrera que bueno, lo primero, vamos a decir, ¿qué parte de realidad y ficción tenemos aquí? Es 100% realidad. 100% realidad. 100%. Okay. Quizá mi padre no estuvo en tantos puntos a lo largo de la carrera, pero narra de principio a fin lo que ocurrió ese día. De principio a fin. Todo. Yo no lo dudé en ningún momento. No, hombre, el tipo de experiencia y el sentir el aliento, esa estrategia de saber que estás cubriendo, al menos quien haya corrido alguna vez, haya competido y no le haya tocado ser el furgón de cola y haya peleado por el triunfo, sabe que eso es real. Lo que, claro, ya el personaje del padre que va apareciendo y que no sabemos muy bien ese aspecto fantástico, cómo corre y sigue al hijo. Él me animó en varias partes de la carrera y también es cierto que cuando levanté la vista justo antes de la salida estaba leyendo el periódico. Él pues leía mucho, leía de 3 a 5 cuentos libros por semana por el trabajo y tenía un vocabulario formidable. Y él hacía el crucigrama no del país, no en español, sino en catalán, porque si no era demasiado fácil. No hablaba catalán, ¿eh? Y estaba yo creo que era de la vanguardia, estaba en ese momento. Oye, ¿y tu padre sí tenía, porque la relación que mantienes con el atletismo, yo al menos no lo sé, que si no tenía esa información, no me consta de que las narraciones deportivas o alguna historia hayan formado parte del imaginario de la literatura de tu padre, no lo sé. Yo creo que no. Ahora pensándolo, no, en ningún momento he visto algo deportivo. Hacía mucho de comer. Comer es algo que le encantaba. Sí. No teníamos muchos lujos en la familia Azcona, pero había una cosa que era los domingos, salíamos siempre a comer en familia, los 4. Era algo sagrado y tradición en la familia. Comer, creo que cuando llegó a Madrid con 25 años pasó hambre y le gustaba comer bien. Teníamos identificados, era muy leal a sus restaurantes favoritos y repetidamente íbamos siempre a los mismos y es un buen recuerdo de la familia. Estábamos pensando, hablando de eso, no te queda constancia, pero supongo que como buen padre ese día dice, bueno, voy a estar como mínimo apoyando a mi hijo en la medida en que yo apoyo a mi hijo entre crucigrama y crucigrama, evidentemente, pero él siguió porque tú después continuaste con una carrera atlética. ¿Él le interesaba la carrera? ¿Te preguntaba? ¿Tenía interés por el deporte? ¿No? Le gustaba el fútbol. Ajá. Y yo creo que le interesaba no la carrera, pero lo que hacía su hijo, aunque no le gustaba mostrarlo. Okay. Yo creo que en esa generación quizá los padres estaban... Mi padre yo creo que no era una persona muy afectiva en el sentido de expresarse, pero era muy generoso. Por ejemplo, él se levantaba todas las mañanas a prepararnos el desayuno. En invierno con un zumo de naranja, para empezar, y en verano cortaba melón. Y digo, más amor que ese, que levantarse para prepararle el desayuno a sus hijos, no hay. Sin embargo, no era muy afectivo en otras formas. Fíjate que ahora que lo estás diciendo,
Hoy te mandé porque buscando, digo, ay, yo recuerdo que entrevisté una o dos veces a tu padre cuando el Festival de Cine, se hacían cosas y yo trabajaba en el país. Y buscando por Google, digo, anda, mira, está aquí. Era un encuentro que tuvo con Mateo Gil, donde él hacía un poco más o menos de mentor, trabajaba en una cosa que eran mentores a las jóvenes generaciones, y estaba Mateo Gil y tu padre y Rafael Ascona, que no habían coincidido en el trabajo juntos, pero como contaba ahí de eso, se escapaban juntos porque a tu padre Mateo le hacía mucha gracia. Y Mateo, evidentemente, quería que estara con Rafael Ascona y no con otro. Quería estar con el mejor. Entonces, sí me hizo mucha gracia, aunque sí recuerdo de tu padre, era mucha bonomía y mucha naturalidad, muchísimo sentido del humor. Eso, o sea, si podía meterle una socarronada, la colocaba y no tenía una pinta de tipo, digamos, serio, de tipo de otra época. Quizás yo lo hubiera, con este relato que tú haces, evidentemente hubiera pensado en los señores de aquella época, mi propio padre, vamos a poner, evidentemente no, eso que tú cuentas de manifestar el cariño, de cómo ahora se hacen los hombres sensibles, eso no se veía, eso era expulsión inmediata, ¿no? Pero en cambio tu padre sí me pareció un tipo... No, era muy... él... vivíamos cerca del Corte Inglés, digo por dar otro ejemplo, y él conocía a todos los dependientes del Corte Inglés, les llamaba por su nombre, y era muy bonachón, se acercaba a ellos, conocía parte de sus vidas, pero después en la familia era menos afectivo que lo que somos nosotros hoy en día. Okay. Y has dicho antes que erais cuatro. O sea, Mi padre, mi madre y mi hermana. Ah, hermana. Sí. Hermana. ¿Tu hermana se interesó en algún momento por el atletismo, como fue tu caso, No. por la literatura, por el cine? ¿Algo Hizo baile unos años y después lo dejó. Y después lo dejó. Pedro no ha terminado con su... No, perdona, sí. Pero Pedro, No te preocupes. Pedro entra, esto es como, tú imagínate, tío, tú que eres corredor, que hace así y se pone en la primera calle y no te deja adelantar. Pégame un codazo, tío, o sea... No, bueno, ya lo que yo tenía preparado era un poco del primer relato, ¿no? Que ya lo hemos leído, ya lo han visto, ¿no? Pero ese relato, cuando yo llegué a casa y empecé a leer el libro, pues la verdad es que deseé que no terminara nunca, ¿no? Porque me sentí súper identificado y luego está de una manera brillante, está reflejado lo que significa para un chaval de colegio, de instituto, que tu profesor de instituto te diga, de educación física, te diga que te va a llevar a una competición, ¿no? Me recordaba cuando estaba yo en el Colegio Los Olivos y don Pablo Madrid pues nos llevaba a competir a campo otra vez, a la zona de Portada Alta, que es donde está ahora la feria, y también nos llevó a correr a la ciudad deportiva de Carranque, me acuerdo que corría allí un 3000, y bueno, y luego como ese profesor de educación física lo que había hecho era abrirte una puerta al mundo del atletismo, que es un mundo que una vez te metes pues ya te acompaña toda la vida, ¿no? Y seas atleta o seas exatleta, ya digamos tienes el sello indeleble de que has practicado un deporte que te ha dejado una huella y te ha formado el carácter, ¿no? Entonces, ya te digo, me encantó y bueno, quiero que lo lean mis alumnos porque yo también los llevo a veces a competir al cross que organiza Miguel Ángel Moya, que está aquí, en el Instituto de la Rosaleda. Y bueno, estoy seguro que cuando lo lean se van también ellos a sentir identificados, ¿no? Yo, el cuento pasó una prueba muy importante, se lo di a leer a Dionisio, que es el entrenador. Se lo di a leer hace quizá un mes y medio, y lo que me ha encantado, me dijo, he revivido el día segundo a segundo porque, de la forma que lo has contado. Entonces en ese momento dije, algo hice bien. Sí. Hay que decir que Dionisio Alonso es uno de los mejores entrenadores a nivel nacional, ¿eh? De los que tenemos aquí en el país, ¿sí? Bueno, ahí estabais hablando y ambos tenéis eso en común. Tú, Pedro, de una manera ya más asentada, porque llevas escribiendo y publicando desde hace más años. No. Sí, hemos vuelto. Llevas publicando desde hace más años y tú, según la biografía, empezaste a escribir
¿Joven? Un cuento. Un cuento. ¿Hiciste un cuento? ¿Lo llegó a leer tu padre? ¿Tuvo que ver tu padre algo en eso? No tuvo que ver, lo leyó, creo que sí, pero después yo seguía escribiendo, pero empezaba historias pero no las completaba. Empecé una quincena de historias, un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, y las dejaba a medio camino. Y no fue hasta el 2017, donde ya dediqué un poco más de tiempo a escribir, donde completé esas 15 y recreé algunas más. Entonces soy un escritor tardío, pero que empezó joven. Pero lo has tenido, al menos digamos, en todos los acercamientos a tu figura, porque es verdad que eres esquivo, no, es difícil acercarse. Yo el otro día te preguntaba, ¿tienes redes sociales? Digo, no me preguntes, ¿tienes? No tienen redes sociales, ninguno de los dos, ni tienen redes sociales, ni tienen teléfono de milagro. Y unos no. No, él ni tiene teléfono, es una cosa de decir, escríbeme por... Creo que he hecho algo mal, suena raro, ¿no? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se oye o no? ¿Eh? Vale. No, lo que me llama la atención es tú estabas hablando de la disciplina. Y la disciplina del entrenamiento que forja el carácter, evidentemente recordamos las victorias, pero todos esos momentos donde no logras alcanzar, ¿cómo se llevan? Porque mantener, creo, la tensión en el atletismo cuando no se gana es complicado, ¿no? Os pregunto a ambos. A mí para mí era al revés, era un revulsivo. Si ganaba estaba muy contento y me animaba, era un reconocimiento, pero cuando lo hacía mal, yo volvía con muchas más fuerzas para entrenar porque no quería que la siguiente vez me fuese mal también. Entonces para mí era un revulsivo. No sé, para ti, Pedro, sí. Hombre, nunca te gusta perder, ¿no? Pero lo que aprendes es aceptar la derrota, ¿no? Que hay días que ganas, que estás bien y otros días que la cosa no va, ¿no? Entonces hay que estar a las buenas y a las malas y aceptar, bueno, como decía, no me acuerdo quién era, ¿no? Que la derrota y la victoria, que no me acuerdo bien cómo era la frase, disculpa, pero como que era lo mismo, ¿no? Qué grandes impostores son, me parece que era algo de eso. A mí lo que me acuerdo me costaba mucho, si el domingo había prueba, competición, y quedase bien o mal, el esfuerzo mental y físico había sido tan grande que el lunes siempre me costaba mucho volver a entrenar. Después ya el resto de la semana iba bien. Oye, eso es curioso porque además, digamos que la gente que no se dedica al deporte de manera profesional, que según dicen hoy en día todos los entrenadores personales, de todo menos sano, y visto lo que le pasa a un atleta durante el desarrollo de su vida profesional y después cuando deja y se quiere incorporar ya con los efectos secundarios de no dedicarse tanto al entrenamiento, bueno, es algo duro. Pero la gente que te habla del deporte, de la práctica física, digamos, incorporarla a tu vida, básicamente te dicen eso. Que la derrota, la victoria, bueno, pueden ser incentivos para ti, pero que lo importante es la satisfacción de ver cómo tu cuerpo va superando una serie de obstáculos y tal. Eso es un rollo para que la gente se meta y practique, porque nada más que puede ganar 1, 2 o 3, en definitiva. No sé yo, Daniel. Yo por lo menos cuando empecé a correr, corría porque me gustaba. Luego empecé a querer correr más para estar entre los mejores. Luego, una vez estaba entre los mejores, era para ganar, porque ganabas dinero corriendo, ¿no? Uh-huh. Y luego ya al final, pues cuando ya no estás arriba, no ganas dinero, pues ya vuelves a correr otra vez porque te gusta, ¿no? Entonces... Yo respeté al Barón de Coubertin y nunca gané dinero en el atletismo. Bueno, pero lo que pasa es que tú hacías 1500, entonces 1500, si te hubieras pasado el medio fondo al fondo, seguramente sí habría... ¿Tú hacías solo 1500? ¿No? Hacía 800 y 1500. Okay. Para 800 era demasiado lento y mi prueba era el 1500. Además me gustaba las 3 vueltas y 3 cuartos. Me encantaba porque la primera vuelta, el primer 3 cuartos era para posicionarse, la siguiente era gastar la menos energía posible, la siguiente era prepararse mentalmente y la última es como un cuento corto o como un relato corto. El 10.000 se me hace muy largo, como una novela,
y el relato corto, como el 1500, era la distancia perfecta. Y los Una 100 metros bonita un haiku. ¿Cómo? ¿No? Los 100 metros un haiku y ahí lo dejamos. El 100 metros no estaba hecho para eso. No hay literatura. Pero Oye, es cierto que el 1500 es la prueba, para mí es la prueba reina del atletismo. Oye, ¿por qué ha sido que en España el 1500 realmente tiene que ver con el fenotipo de la gente que somos un poco también norteafricanos, porque también allí se da mucho ese fenotipo de resistencia al 1500, pero realmente en las pruebas de medio fondo y de fondo es donde hemos destacado más, y en 1500 especialmente, ¿no? Yo creo que una parte es gracias a José Luis González y a José Manuel Abascal. Ajá. Una vez tienes unos roles, unos campeones, eso genera mucha afición a ciertas pruebas. Claro. Antes no sé si había otra razón de fenotipo o física. Antes Mariano Aro no corría 1500. 10.000 No, y 5.000. de 5.000 y 10.000 y maratón. 1500 empezó con González y Abascal. González Amo. Sí. Fue el precursor de ello, corrió en 3:39 en pista como esa, en el año 60. Estuvo en los Juegos Olímpicos de México, en el 68. 68 Jorge mandamos González Amos, un español a los fue Juegos Olímpicos. finalista de los Juegos Fíjate, Olímpicos. eso no lo sabía. Y tiene una cosa muy curiosa, yo ya me he metido aquí, Sí, sí. que es, tiene él una foto de Bob Beamon, que me la enseñó él, que en el salto ese de 8,90 histórico, que había que medirlo en el 600 ese Sí. del relato, él estaba en la grada donde los atletas y puso el encuadre y solo le salieron las piernas, porque se elevó tanto en el salto del 8,90 que no se le ve entero, está cortada la foto. Esa me la enseñó Jorge, Una pena, porque que esa sigue es- trabajando en la federación y eso como... Jorge Amo, sí me acuerdo. Sí, sí. ¿Y quién fue a ti quien te arrancó? ¿Cuáles son los...? Has hablado ahora de un elemento. Hay una serie de ídolos que son los que te hacen decidirte por aquello. Bueno, en este caso, está claro, tú lo que cuentas aquí también es el origen. Las primeras líneas, las pruebas atléticas que te tocaban en el curso, ve que tienes actitud y te dice, vente con nosotros. Pero hay algún momento donde dices, bueno, ¿y en qué me fijo yo? Donde dices tú, estos son mis ídolos en el caso de la... Yo tenía uno, Uno solo. que era Sebastián Coe, Ok. británico, que ganó 4 medallas olímpicas, batió el récord del mundo 12 veces. Se le llamaba el Nureyev del atletismo porque se deslizaba, era como un bailarín. A mí me encantaba su forma de correr. Y le conocí, y además era una persona, después se mostró que además de atleta, era persona y que podía llevar un comité olímpico y traerse de Londres, la Olimpiada a Londres. Entonces era una persona equilibrada y como atleta inmejorable. Yo creo que si abrimos el melón de Sebastián Coe, porque hay una parte aquí que le pedimos a la gente que viene a este ciclo que elija un momento deportivo importante. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, ya lo ha revelado, Sebastián Coe es su atleta favorito y su momento deportivo favorito en la final, que lo vamos a adelantar, porque esto, ya digo, como esto ahora veremos aquí un poco y después echaremos un poco para atrás. Vamos a ver este momento que todos los amantes del atletismo conocerán de sobra y los que no recordarán y algunos lo verán por primera vez. Es la final de 1500 metros de las Olimpiadas de Los Ángeles, 1984. Para situar a la gente hay que contar un poco el contexto. En aquel momento estás hablando de Sebastián Coe, pero Sebastián Coe tenía, como todo deportista, para que sea más grande, un rival absoluto, una némesis, que era Steve Owen. Steve Owen. Que eran compañeros eran compañeros que eran ingleses los dos y los dos corrían por Inglaterra, pero eran justo... Dos personalidades completamente distintas. Sí. Y además se odiaban bastante, ¿no? Parece ser que sí. Sí. Yo de ese momento... ¿Ibas a decir algo, Pedro? Adelante, adelante. Porque tenemos el mismo momento. Entonces, quiero que Pedro también participe. No, la rivalidad sobre todo estaba en Moscú, ¿no? Ya cuando llegaron a Los Ángeles, la rivalidad grande era con Cram, Con ¿no? Steve Cram, pero sí. prefiero que lo solo cuentes tú. A mí, la final,
Coe fue primero en el 1500 y José Manuel Abascal tercero, entonces fue doble alegría para mí. Pero lo que esa victoria tiene una historia detrás, que es que un año antes, en el 83, Sebastián Coe estuvo enfermo, tuvo una enfermedad viral y no compitió durante todo el año. Se consiguió ponerse en forma para Los Ángeles, el equipo británico decidió llevarle y la prensa fue muy negativa en esa selección. El 6 de agosto compitió en la final de los 800 y quedó segundo. Y la prensa británica, otra vez, que sí estaba acabado, que le había ganado Joaquim Cruz, que era de Brasil, que por qué lo habían llevado, había sido muy negativos con él. Y 5 días después ganó la prueba y se verá en la película, cruza la meta y hace así y está mirando a alguien, no está mirando a su familia, no está mirando a sus compañeros, está mirando a la prensa británica diciéndoles todavía soy el número 1. Entonces a mí fue un momento que me cautivó esa victoria. Vamos a verlo y hablamos ahora. Además, en los campeonatos británicos ganó Peter Elliott. Sí. Entonces, en teoría Peter Elliott era el que tenía que ir al 1500 y lo que hizo la federación fue meter a Peter Elliott en el 800 para meter a Coe en el 1500. Entonces eso a la prensa, que igual que te encumbra, te tira a los suelos luego, pues fue donde le dieron... También, sí. Y estaba también Steve Ovett. Y estaba Steve Ovett. Que había ganado en esta misma, me parece que le ganó los 800 a Coe, que era la prueba de Coe. Y sin embargo los 1500 era la prueba de Ovett, más o menos, ¿no? Dentro de... Y para valorar lo que hizo aquí Coe, hay que tener en cuenta que Cran el año anterior había ganado los Juegos de la Commonwealth, el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo. O sea, que tenía un rival de los más duros dentro de casa. Sebastián Coe fue el primero en ganar 2 medallas consecutivas olímpicas en la prueba de 1500. Nunca en la historia se había conseguido eso. Bueno, ¿se ha vuelto a conseguir después? Yo creo que no. ¿De 1500 seguidas? No. ¿De 1500 seguidas? Yo creo que no. No. Después ha habido mundiales y tal, pero 2 olimpiadas seguidas creo que no. Decir sobre esto que ha tenido el detalle, Daniel, de traerme este libro, la biografía de Coe, donde se cuenta todo esto de Los Ángeles. Entonces, esto no está editado en español. Es un detallazo, ¿no? No está editado. Mira, ya. Eso para hacerme perdonar de haber elegido el mismo momento que Pedro. Espero que me perdones, Pedro. Hay una cosa estupenda, que es que cuando hablas de tus ídolos de infancia y juventud, ahí se te acaba la timidez, ahí se acaba todo, ahí te puedes tirar horas y horas. Sí, es verdad. Bueno, vamos a ponerlo. Bueno, ahora se debería estar escuchando, pero seguramente no le he dado al sitio donde... es que tengo enchufado con un cablecito, sí, hay un cable. Creo que había un cable. Si no, bueno, ven. Además, esta es la primera vez que un español gana una medalla en atletismo, ¿eh? No, o es antes la de marcha. Es antes la de marcha, ¿verdad? La de marcha fue en Moscú, efectivamente. Y aquí ya estaba José Luis González compitiendo con Abascal. Y él hizo, o sea, no llegó a la final. Yo, que los conozco los dos, la rivalidad de González y Abascal es muy similar a la de Coe y Ovett, sí. Claro. Son coetáneos además. Sí. Y es muy similar también, tú los conoces también. Y Luna era tu, ya que estamos, lo vamos viendo, pero te voy a avanzar un poco. José Luis Luna era el mío, sí. Pero Luna era tu Ovett, ¿no? Pero en el atletismo, viene en el libro, después de competir nos fuimos a enfriar juntos y me felicitó y cuando él me había ganado yo le felicité. Es una relación mucho más noble, yo creo, que en otros deportes. Entre otras cosas, yo creo, porque compites más contra el reloj, tienes tus rivales, pero sabes que puedes ganar una carrera, pero lo que cuenta de verdad también es tu marca personal en la prueba.
Entonces eso le quita rivalidad al... As you look at Dwight Stones at the start of this race that's going on simultaneously, Stones making his second attempt at 7.7 3/4. Meanwhile, Khalifa Omar of the Sudan running out near the front along with Joseph Cheshire of Kenya. We'll cut back to Stones as soon as Dwight is ready. Well, Khalifa and Omar taking the lead, but it's not fast. You wait 4 years for this race. You hope to see a historic race, but usually the pace is slow. There's Coe being stepped on from behind. Steve Scott in 4th position. Good positioning for this early in the race. And the talk has been since the World Championships last year that either Sidney Marie or Steve Scott would have to move first and draw the kick out of people like Sebastian Coe, Steve Ovett, and Steve Cram. So for a year... Here goes Stones, and Dwight does not make it. Only one more attempt remaining for him at 7.7 3/4. So Stones in some trouble right now. Missing on his second attempt. In the World Championship, Steve Scott was outkicked by Steve Cram of Great Britain, so he has learned that he's going to have to take the pace. His coach said at that time he would have a secret plan, which he wouldn't use until the Olympics, and everybody knew what that secret was, and here it is. He's going to push the pace from this far out. Unfortunately, Sidney Marie and Cruz did not make it to the final. They may have helped Scott, but really now it's going to be Steve Scott against a great field. First split was 58.8 at the 400-meter mark, and there is Scott with 2 laps to go, with Coe right there with him, and Materazzi as well. Steve Scott has spent the last year steeling himself for this task, not only physically but mentally, to not let it come down to a kick. That's why in his last race, it appeared in a half-mile race he didn't have a lot of speed, but he knew he didn't need speed, he was going to need strength, and he's gradually picking up the pace. Scott on top, Coe is second, that is Jose Abascal making a move up on the outside. Esta era el más lento, tenía que moverse. ¿Ya estamos esta última vuelta o no? Quedan 600 metros todavía. ¿Tú que naciste en Nueva York? Y que conoces también el mundo británico y todo eso, normalmente los sajones le dan mucho más valor a la milla que a los 1500 metros, que están ahí de... Sí, una milla son 1695. Ciento y pico metros. Pero 609. Aquí tenemos a Steve Ovett, que era se desfonda antes de... Dropped off the pace, has a great rush in the last 100, but it's the 2 Englishmen. It's Coe, it's Sebastian Coe, and it's Graham, and it's Abascal in 3rd place. It's Sebastian Coe, the world record holder at 800 meters and the mile, the 1980 Olympic champion. Here comes Graham, the world champion. It's going to be Coe and Graham, and it doesn't look like Graham's going to catch him. It's Sebastian Coe extending his lead, and Sebastian Coe on his way to the finish. Sebastian Coe wins the Récord olímpico. Graham winds up second. Abascal holds on for 3rd. As 5 eclipses his best, Scott has to take. Pero con Cran, en cambio, no se llevaba mal. No había rivalidad, ¿no? ¿Quién decía que estaba mal? In 1980, he was supposed to win the 800 meters. He lost it. He got second. Bueno, vamos a dejar aquí el momento olímpico, pero cuando tú ves, este es el año 84, cuando estás viendo esto, estás compitiendo. Todavía estoy compitiendo, sí. Estás compitiendo, ya eres senior, pues estás en época junior. Tenía 19 años. 19 años, estás ahí en el... Que debía ser ya senior, absoluto. 19, no, yo creo que junior, ¿no? Junior. Último año de junior. Yo soy del 65 también. Y tú llegaste a ser tercero, bronce de España. En San Sebastián fui tercero en 1500. Le contaba a Pedro que ese día fue un día de alegría y no tan alegría, porque yo había oído que llevaban a los 3 primeros a una sesión de entrenamiento, una semana de entrenamiento a Grecia. Y después de correr y ganar, estaba encantado con la idea,
y me acerqué al seleccionador y le pregunté si me podía dar los datos para el viaje y todo eso. Y me dijo, solo van los 2 primeros. Entonces eso fue... Sí. Con tu medalla que después mi medalla, se mi te orgullo, derritió. y me fui triste y cabizbajo. Después aquí tenemos, porque estaba viendo, estos son fotos tuyas que nos enviaste. Aquí estás con Dionisio. Eso es en el 92. Que este es tu... 91, sí. Este es el entrenador del que has hablado antes. Y aquí esta es la final de los 10.000 campeonatos de España. De los 1.500, 1.500, está perdón. Fermín Cacho en la calle número 1. Y Fermín Cacho es este. Sí, y no sé si había 10 o 11 corredores, yo fui 10º, así que no me fue muy bien. ¿Y quién eres tú? El que saca la camiseta negra. El camiseta negra en el 7º, ese. Ahí está. Eras alto, ¿no? Y sigue siéndolo. Sí, Una cosa. ¿Te acuerdas cuando medías 1,95? Ahora ya que eres enano. Ay, la edad. Bueno, eso, no te digo. Eso ha salido un poco asconiano, ¿no? Bueno, que me refiero que en esa época, además, Fermín Cacho, que también fue triunfador, y sin embargo era un pecho palomo, porque era un tío más bien achaparrado. Sí. Y poca, porque tú sí dabas digamos, la fisonomía típica del 1500ista, como se diga, ¿no? Pues quizá éramos un poco longilíneos, Sí. no tan con tanto músculo como los velocistas, pero tampoco delgaditos, eso Ajá. sí. ¿Y cuándo es el momento? O sea, aquí quedas 10º. ¿Y este qué año es? 91. 91. En el 91 lo enseñabas también, nos mandaste, aquí tenéis una... No se ve. Bueno, aquí no se ve, pero aquí lo que tenemos es la lista mundial de a ver si esto se puede ver un poquito. Era una lista mundial de los mejores tiempos en el 1500 del 91. Era pronto en el año y yo en California corrí 3:42.75 o algo así, que aparecía en la lista, pero después realmente Daniel, había mucha gente por delante, obviamente. Pero bueno, el hecho de hacer 3:42.78 ya es un marcón, ¿no? Para mí lo fue. Pero para el estándar del 1500, digo... Aquí esta gente lo sabe. Aquí mis dos amigos no tienen ni idea qué es eso. Si no bajabas del 3:40, realmente... Cacho sí sabías qué era. Yo además cuando me leí el relato, vi que que habías corrido de joven, pensaba eso, que te habías quedado a lo mejor en la categoría junior, tal. Cuando me mandaste lo de la marca y vi el 3:42, dije, joder, estamos aquí, hay que quitarse el sombrero. Bueno, pues. A ver, ya que estáis sacando marcas así de... ¿Tú qué marca tienes? ¿Tú qué hiciste? Yo tuve que subir Yo en 1500 llegué a tener 3:52, 3:54 y subí de prueba porque ya no me quedé ahí estancado. O sea, que te fuiste más y tuve que subir, sí. 5 y 10.000. Del 1500 pasé al 3000, que quedé en el año 86 en pista cubierta, quedé campeón de España promesa, hice 8:22. Y luego me metí en los obstáculos, que para la Olimpiada, por ejemplo, había estado preseleccionado, había estado en concentraciones allí en Madrid. Lo que pasa es que luego tuve un problema de espalda y me dijo el médico, si sigue haciendo obstáculos, mal te veo. Y bueno, ya lo dejé, me pasé al 5.000 y lo estuve compaginando 5 a 10.000 y luego ya subí lo que es la media maratón y acabé al final en maratón. O sea que... Ahora que estás hablando de eso, de los 3 relatos que me ha dado tiempo, porque tú te vas a leerme, porque organizo muchas cosas y no me da tiempo a leer lo que quiero que ustedes lean y compren, que por supuesto están ahí los libros y él después los firma con la mano buena. Hay dos relatos que me parecen que podrían convertirse en guiones para 2 películas. Uno era el de No hay mal que por bien no venga, Sí. con esas casualidades también que se dan. Y el último, ¿no? El de Con renovada energía, que me parece increíble. Tenemos que preguntarte cuánto hay ahí de realidad, cuánto hay de ficción, porque era una cosa... Hay bastante ficción. Mi madre sí se tuvo, cuando mi padre falleció en el 2008, ella había vivido, era americana, norteamericana de nacimiento, había vivido 55 años en Madrid,
pero ya con el fallecimiento dijo, ya cumple un ciclo en Madrid y se volvió a Estados Unidos. Solo que tenía que hacer una mudanza y en la mudanza estaba la biblioteca de mi padre, que era, digo, yo no, ¿tú lo has visto? Era algo parecido a esto, ¿no? Y mi madre no sabía qué hacer y hasta que no hiciese algo con la biblioteca, no la quería vender, obviamente, lo que quería era mantenerla como un ente, y finalmente consiguió que el Ayuntamiento de Logroño la acogiese y la presentase como la biblioteca de Rafael Azcona. Y eso la liberó. Y en esta historia, de alguna forma, yo cambio la biblioteca de Rafael Azcona por 3 cosas que se encuentran en el trastero. No se lo cuente, porque no, no. Entonces... a mí me encantó el relato que más me gusta. Además, dice, ostras, esto cómo... Pero ese es muy tu padre, ¿no? Ese relato, ¿no? Y el cierre es genial, sí. Porque ahora cuando llega allí a Estados Unidos... ¿Lo habéis leído, por favor? No. Que estamos... Empezá a preguntar ya y que nos corten, nos callen la boca a mí, sobre todo. Yo soy de la misma quinta que tú. Toma, para que se te oiga bien. Mi pregunta, ahora ya serio porque tengo el micro, mi pregunta tiene que ver con el hecho de cuándo escribes esos relatos, porque son recuerdos de infancia o ya tenías escrito cosas de ahí, porque la realidad y los recuerdos van cambiando con el paso del tiempo. Sí. Entonces, has dicho, esto es 100%, pero puede que hay otros relatos que tú los recuerdas de una manera totalmente y lo cuenta otra persona que lo vivió también y lo cuenta de otra manera. Entonces la realidad la vamos transformando en los recuerdos. Entonces, de una manera inconsciente. Ahora, totalmente inconsciente, sí. Involuntario totalmente. Sí. Pero tú crees en tu propia realidad, que la vas construyendo en el recuerdo. ¿Están escritos recientemente todos? Dices que has retomado en el 2017. ¿no? En el 2017 escribí este. Tú decías que mi padre decía que hasta que no sabía el final no se sentaba. Este es uno de los pocos donde yo sabía el principio, el final y el medio porque lo relaté tal como lo recordaba. Pero se escribió en el 2017, no antes. Ajá. Mi querido Rufus, que es de un perro y su propietario y cómo pasan los domingos por la mañana en el Parque del Retiro, ese lo escribí en el 2015 y así lo dejé tal cual como lo había escrito. ¿No lo has retomado luego para corregir cosas? O... Digo, 3 cositas, pero se mantiene como lo escribí en su momento. Son recuerdos casi todos de la época atlética y similares. No. De atletismo solo está el primer relato y en uno de ellos menciona así de pasada que va a correr la maratón de Valencia, ¿no? Pero son 4 líneas, ¿no? En el relato. Los demás relatos no tienen nada que ver con el atletismo. Pero también el que le da título, no es de atletismo, pero es de una cosa que los atletas conocéis. Prefiero que me trate de tú en la relación entre alguien que tiene una lesión y la relación que tiene con su masajista en 10 sesiones, que parece además un relato perfecto. O sea, porque hay algo que aquí me ha asombrado, porque con esa humildad que no es impostada, es que es real, y timidez, y que hablas de un proceso que ha sido muy largo, que no sacas pecho, porque una de las cosas, cuando tratas con escritores te das cuenta que puede ser dentro de los géneros de la gente que crea el género más vanidoso posible. Esa es mi impresión, desde fuera. Yo me creía que éramos los actores, ¿no? Los actores comen tanta mierda que se les quita el pavo muy rápido. Pero, sin embargo, los presenta así como, bueno, ahí está. Y son excelentemente buenos. Es que tienen es que no les sobra ni les falta nada. Y eso es muy complicado en la escritura. Hay algo que sí he leído que hacía, que era... hay un momento donde tomas la decisión de imponer una disciplina a tu escritura. Cuéntanos eso, porque eso es curioso. Sí, pues, como comenté, yo le decía a mi padre, quiero escribir, voy a escribir, y mi padre me decía, escribe, si de verdad quieres escribir, escribe. Se me ha olvidado lo que iba a decir. Estábamos hablando de la disciplina. Ah, sí. El proceso de disciplina. Entonces, en el 2017 decidí aplicar la misma disciplina que aplicaba al atletismo y al trabajo a lo de escribir. Y lo han contado muchos autores. Es sentarse en una silla y decir
hoy son 1500 palabras o 2000 palabras y hasta que no termine no me levanto. Y la verdad es que funciona. Hay días que escribes y no sirve para nada, al día siguiente lo lees y lo trituras o lo borras, pero para mejorar tienes que editar algo que ya existe. Y eso fue lo que me encaminó a poder completar las historias. Porque esto te lo planteaste también como una especie, como hace el personaje de este cuento que le da título, dice, llego a un lugar y me planteo esta meta. Y en mi caso es, la mayor parte de las historias yo tomo un hecho atípico o una persona que me llama la atención y desarrollo el cuento. Yo no sé el final cuando me siento a escribir. Entonces, pueden haber muchos finales y eso exige disciplina porque hay días que el cuento va a ninguna parte y otros que dices, ah, ya empieza. Yo, al lado investigo, el último cuento que he escrito se llama La mujer paloma, que he escrito y que no he publicado. Y fue en París, en el centro Pompidou, en la plaza que hay enfrente, vi a una mujer que le daba de comer a las palomas y se veía que para ella las palomas son lo más importante de la vida. Dije, bueno, pues este es un personaje que quiero desarrollar, quiero saber qué pasa después. Y me senté a escribir y investigando supe que París, el Ayuntamiento de París, con la Avenida de las Olimpiadas, se ha fijado como objetivo eliminar muchas de la población de palomas de la ciudad, porque son transmisoras de enfermedades, ensucian monumentos, etc. Si tú pones los dos, el Ayuntamiento de París, es uno de mis personajes, trabaja en el ayuntamiento y conoce a la mujer paloma, que es, para ella las palomas son lo más importante. Ahí hay un mix que va a tronar en algún momento y la historia se desarrolla así. Tú tenías una pregunta, desde hace mucho. Ella tiene bozarrón, ¿no? Sí, yo tengo. Sin micro voy bien. Buenas tardes, gracias por este encuentro. Y yo te iba a sugerir una escritura. Ah, muy bien. Y es que resulta que estudiando, hace tiempo, miro, investigo, tal, y topo con Jimena Menéndez Pidal, que es la fundadora, una de las fundadoras del Colegio Estudio. Y yo soy de Carabanchel. Y entonces digo, joder, y me entero, pero no hace tanto, ¿eh? Me entero no hace tanto, y soy profesora de literatura española, que ese colegio hizo lo que no hizo ninguno en esa época, ¿no? Que era que permaneciera vivo el espíritu de la institución libre de enseñanza. Y siempre he pensado, me encantaría conocer a alguien que estudiara en el Colegio Estudio. Y ahora que vengo a escucharte, ¿y tú? Yo no estudié en el Colegio Estudio. ¿Ah, no? No, es que me ha parecido... El Colegio Estilo. Estilo. Que también pero es de la tenía un misma currículum rama. muy liberal. Sí. Claro, entonces yo te propongo, escribe sobre relatos de ese cole, de esos colegios que fueron tan importantes para que ese pensamiento liberal de una época fantástica que quedó derruido, todos sabemos por qué, pues esté ahí, ¿no? Entonces, a los profes de literatura que hacemos cosas que yo creo que les gustan mucho y cortos y recuperamos esa historia viva de la literatura y del pensamiento de nuestro país, pues qué bonito que hicieras un libro con relatos de tu cole. Un libro, no sé, un relato corto, quizás. Que no, que acabas de decir que tienes un método muy disciplinado. Muchas gracias, Daniel. Está siendo genial todo esto y les leeré relatos tuyos. Y uno como los he leído de Pedro, ¿eh? Existe un relato ya que cubre un año de mi vida cuando tenía 14 años y hay muchas partes del Colegio Estilo y de las profesoras, porque eran mayoritariamente mujeres. Entonces, si alguna vez se publica, te encontrarás... Es que estaban muy hermanados, así que sí, he dicho el estudio, pero también el Colegio Estilo de Madrid. Y ya digo, yo muy carabanchelera siempre he pensado, ¿quién habrá estudiado allí? Y de repente, mira... Pues... Pero es que además el Colegio Estudio es que sale en el relato porque son los que organizan la carrera a la que él va. Pues eso hay que recuperarlo. Vendrá. Eso, lo que nos ha pasado a ti y a mí me pasó, pero trabajé para una empresa multinacional mexicana y me contrataron me eligieron después de unas pruebas para ser asistente ejecutivo del director general, que era un puesto formidable. ¿Y eso en qué consiste, ser asistente ejecutivo?
es preparar, si él tiene citas de negocio, al día siguiente tú le preparas toda la agenda para que él esté mejor preparado para eso. Es una de las cosas que hacía, ¿no? O le pasas información que piensas que es relevante, etc. Y me eligieron a mí, y él, ya habiéndome seleccionado y habiendo aprobado, en una de las primeras discusiones me dijo, pues estoy muy contento de que seas un graduado de Stanford, porque él era de Stanford, de la Universidad de California. Y le dije, yo no estoy graduado de Stanford, soy de la Universidad de Texas. Y se vio en su mueca que me aceptaba, pero ya estaba dentro. Pero el primer fallo... Resistí 3 años y medio. Oye, hay una cosa, es que me estaba acordando ahora cuando estabas hablando, que algo, cuando tienes un padre como el tuyo, que ya, cuando tú tienes uso de razón, ya el señor Rafael Azcona, con todo el tiempo que tiene y sobre todo en lo que tiene en la relación que mantiene con la escritura, que es no sé si es un hábito, un deseo, una afición que tú mantienes por impulso de tu padre, quiero ser como él. ¿Qué influencia tiene un señor tan grande en el crecimiento de alguien que lleva su apellido? Pues tú no te llamas García Pérez, te llamas Azcona, y cuando aquí se dice Azcona, inmediatamente sale el nombre de tu padre. Me ha influido en más formas de lo que yo pienso. Yo recuerdo las 4 cosas que me decía, era escribe, ¿os acordáis que decía escribe, deja de decir que quieres escribir? Escribe sencillo, si algo no aporta nada al cuento, quítalo. Escribe sobre lo que conozcas, no te inventes historias de espaciales, de policía, no, escribe de lo que sepas y después lee mucho. Eso me costó muchos años, pero al final leí. Y después tuve con él prácticas. En el 8º de GB me suspendieron el parcial de lengua y literatura y eso era imperdonable para él. Y me dijo, vamos a hacer algo, y él propusimos juntos al profesor de lengua y literatura de escribir cuentos. Y cada lunes, durante un mes, cada lunes nos despertamos a las 6 de la mañana para escribir un cuento. Y ahí la verdad es que no recuerdo qué cuentos escribimos, pero le aprendí mucho cómo no revelar información antes de tiempo, cosas así, ¿no? Entonces, él mantenía el cine y el guión y su trabajo, trabajaba en casa, nosotros veíamos la televisión y detrás estaba Rafael Azcona, así, y riéndose a carcajadas de sus propios personajes mientras escribía. Pero nos mantuvo siempre, a nosotros, incluso a mi madre, completamente separados. Tanto es así que leí el otro día que contó aquí cuando le invitaron a Málaga, sí, al Festival de Cine, que un día llegué yo a casa muy preocupado diciéndole que alguien me había dicho que él trabajaba en el cine. Mi padre, como que era primera noticia, cuando era muy pequeño, ¿no? Entonces sí, nos mantenía muy separados. ¿Pero por protección vuestra? Por protección nuestra y por porque él. No le dierais morcilla a él, vamos. Por protección nuestra, y él también se mantenía él mismo muy alejado. Nunca fue a un rodaje. Él lo que decía es, yo entrego el guión tal como yo lo he visto, y después yo sé que lo van a cambiar, hablábamos de eso, yo sé que lo van a cambiar y no quiero ser testigo de eso. Entonces, una vez entregaba el guión, él desaparecía del resto del proceso de formar una película. Hay algo que quería comentar precisamente. Te decía que a tu padre, puñeta con él, que le hice una entrevista, una de las que le hice a tu padre, y que decía algo que me parece que lo mismo, no sé, que podría suscribir. Decía, yo no tengo imaginación, me gano la vida con cosas que he oído y visto. De lo que más me lucro es con la asociación de ideas. Bueno, sí, pensé una vez, dice. Estaba en Ibiza en el mes de agosto. Había estrellas fugaces en el cielo. Eran las 3 de la mañana. Iba en bici, alcé los ojos y pensé por primera vez en la enormidad de los secretos que guarda el cosmos. Me caí al suelo. Estaba ahí Mateo Gil al lado y dice, ¿tú sabes cómo saber cuando un escritor tiene talento, Mateo? Mateo así dice, se le lleva al mar por primera vez. Si dice, qué grande es, o me lo imaginaba más azul, está lleno de tópicos. Pero esta idea de tu padre de nutrirse, que tú lo has dicho también, nútrete de lo que tienes alrededor. En tus cuentos
Esto es una constante, quiero decir, si esto no tiene un nivel de realidad importante, como que no van a pasar la prueba. Tú no te vas a lanzar, como él te decía, a escribir de ciencia ficción de lo que pasa en el No, yo aventuras cotidianas. Mi padre nunca condujo, nunca tuvo carnet de conducir, él iba en autobús y decía que esa era su fuente de inspiración. Decía también que los guionistas italianos ya no eran tan buenos desde que cogían el taxi y no iban en autobús. Y es verdad, yo a mis hijas, cuando eran más pequeñas, siempre les decía, vamos a salir a la calle que alguna sorpresa se nos aparecerá. Y es verdad que la calle está llena, si uno se fija, si uno es observador, se fija, hay cosas maravillosas que pasan y no necesita uno inventar aventuras extraterrestres, policiales, etcétera, etcétera. ¿Y te sientes ya escritor? No sé, dependerá de lo que está esperando dicen mis que el lectores. público... Yo creo que lo certifica. ¿Tú crees que? Yo creo que lo certifica este libro. Sí, bueno, pues me siento escritor. Yo tengo una preguntilla. Después de este libro, tu padre, él se sentía novelista. Lo que pasa es que vio que de la novela no se podía vivir, entonces empezó con lo de los guiones y vio que además le era más fácil escribir guiones que novelas. Entonces yo te quería preguntar, y visto lo visto en esos dos relatos que te he comentado, si has pensado la posibilidad de escribir guiones para películas, si quieres seguir con los relatos cortos o si tienes alguna novela que te esté rondando por la cabeza. La respuesta es no, no he pensado en escribir un guión, pero viendo algunos de los cuentos, un guión, una novela de 340 páginas se traduce en un guión de 100 más o menos, o sea, se recorta. En un guión, los personajes, ¿cómo decir? Lo importante es la acción y el diálogo. Esa es mi versión, ¿eh? Y en muy pocas ocasiones un guión tiene tiempo para los sentimientos o para las preguntas filosofales. Entonces, si yo veo mis cuentos, pocas veces dejo a mis personajes que sean sentimentalistas, les dejo tener una emoción para mí es un estímulo físico, es de corta duración y es un estado inconsciente. Por ejemplo, si yo quedo con un amigo que no he visto hace mucho tiempo y no viene a la cita, pues hay cierto enfado, pero es algo pasajero que se pasa rápido. Si quedo con él varias veces y no viene, entra un sentimiento de inseguridad. Entonces mis personajes yo nunca les dejo, la trama y la acción es más importante que el sentimiento y eso refleja un poco un guión. Así que quizás en algún momento dará el paso, pero por ahora no estoy listo. Hay una parte de las cosas que hacemos que tiene que ver con se llama los 5D. No me han podido conseguir 5. Los 5D son 5 libros que le pido siempre al invitado o la invitada que elija y que más o menos están en su escritura o están en lo que le ha convertido y tal. Hay 2 que no me han traído y me he enterado tarde y no he podido traer ni las portadas. Pero bueno, vamos a empezar hablando de ello. Yo creo que elegiste primero Sinué el egipcio, de Milka Baltari. ¿Por qué? Yo, como comenté, de pequeño no leía mucho. Creo que leí 1000 veces Las aventuras de Oscar, de Carmen Kurz. No sé si alguien las haya leído. Me encantaban, pero era un libro juvenil, infantil. Sí. Leí también Las aventuras de Guillermo, otro tanto. Guillermo Brown, sí. Y yo no sé a qué edad, pero un día cayó en mis manos Sinué el egipcio, un libro de verdad, y me cautivó y a partir de ese momento empecé a leer. El libro tiene mucho rigor histórico y yo creo que eso me lo ha dejado. Yo me aseguro que las cosas históricas que cuento son realidades, alguna investigación. Tanto es así que tengo un ex colega de empresa que me escribió después de leer los cuentos y me dijo: Daniel, me gustaron, pero sobre todo he checado todas y cada una de las referencias históricas y están bien. Entonces pasé ese test. Y es el Sinué el egipcio de Milka Baltari, un finlandés. Fue el primer libro, yo creo que leí en mi vida, leí como libro de adulto. Además estaba yo, sí recuerdo que la gente de nuestra generación estaba ahí, el Sinué el egipcio. Mi madre adoraba ese libro que yo no leí. Cuenta la historia del médico real de un faraón que se llamaba Akenatón, y él pasa de ser un don nadie a ser el médico real y ve todas las tribulaciones, la lucha política que hay detrás de la corte faraónica. Es un libro precioso.
Mi hermano se lo leyó, me acuerdo verlo allí en la mesita anoche cuando chico. Se lo leyó más o menos cuando estaba en bachillerato. Por ahí. Nefer, que lo lleva a la traducción y luego cómo se va reponiendo de nuevo en este momento. La verdad que el libro es precioso. Yo lo leí a los 18 años. Sí, mi padre compraba en aquella época muchos libros de la colección Reno, que era aquello de Zorrillo con el dibujito y una portada muy bonita, pero eran ediciones muy sencillas, ¿no? Pero había un montón de libros de la colección Reno, y en esa colección entró el siglo de Egipcio, ¿no? Y lo leí, y leímos mucho de ese formato. Era una... Se perdió la colección, pero uno de los primeros títulos del Círculo de Lectores, me acuerdo, que estaban dentro de la... Somos hijos del Círculo de Lectores, casi todos. De las dos estatuitas. Sí. Horroroso. Yo quería que mi madre llegase unos años para que le regalaran aquel libro que ponía Pintoresca y Vieja Europa. Y después, si tenías no sé cuántos años, te regalaban 2 figuras horrorosas de madera de una especie de reyes católicos visigodos por el Círculo de Lectores. Eso lo teníamos en la casa, ¿verdad? Ya sabes de dónde viene. Hay 2 que no me han traído, que es un buen bistec y Fanfan. De Jan London. Lo estuve curioseando y me los quiero buscarlo. Ese es un cuento fantástico, por un bistec, que cuenta la vida de un viejo púgil, y voy a contar sobre el principio. Está en su casa, su mujer le ha preparado la cena, que son unas judías que quedaron de la semana, con salsa. Ella no ha cenado, y sus hijos tampoco, los han acostado pronto para que se les pase antes el hambre. Le han dado lo poco que queda de comida al boxeador porque tiene un combate esa noche. Y es un cuento, si uno piensa en el ethos, pathos y logos, es donde se me presentó antes el pathos, que es el sentimiento, ¿no? La emoción. Porque ves un púgil que fue brillante en su carrera, que tuvo mucho éxito, y ahora ya realmente no tiene ni para comer, ni para dar de comer a su familia. Y el cuento sigue yendo al combate y se enfrenta a un joven pugilista, y bueno, lo que pasa en el combate ya lo veréis. Vamos a continuar con este libro, que lo quiso adaptar a Almodóvar, y yo creo que por eso casi todo el mundo lo conoce, de Lucía Berlín, Manual para mujeres de la limpieza. Fantástico libro de relatos. Ella murió en el 2004 y creo que de 77 relatos que había preparado, solo había publicado hasta la fecha 5, se hizo famosa después, y tiene personajes femeninos atormentados. Ella misma creo que se divorció 2 veces y tuvo que trabajar para mantener a sus hijos, hizo todo tipo de trabajos, pero la forma en que lo cuenta, hay un humor entremezclado, un humor negro, que es precioso. Es un libro que recomiendo altamente. Y vamos a... Y en ese sale el autobús, la historia del autobús, como ella cuenta lo que le pasa en el autobús, que es lo que comentaba antes, donde pasan las cosas. Sí. Ya no me acuerdo del cuento del autobús, pero... No, lo que comentabas tú de que yendo en el autobús, al no tener carnet de coche, teniendo que coger el autobús, con muchas conversaciones. Exactamente. Es que el relato de Manual para mujeres de la limpieza habla de lo que está pasando en el autobús y paramos en la casa tal, sí. Y es exactamente lo que tú contabas antes de tu padre, de tenemos que coger el autobús, que es donde pasan cosas, porque empieza a conocer a la gente a través del autobús. Eso es cierto, a mí me pasa igual, yo soy un cotilla empedernido. Yo pongo la oreja que no vean. Yo voy en el autobús y voy trincando. Porque es verdad, se cuentan cosas que luego tú dices, ¿cómo te ha ocurrido esto? Esto lo escuché de una tía que iba en el autobús un día. ¿Verdad? Eso no ha pasado. No, totalmente. El arte, además de los actores, lo que pasa es que el arte de los actores efímeros, la suerte que tienen ellos es que crean, escriben, ejecutan, es decir, hacen y encima encarnan a unos personajes que son marionetas y entonces crean unos personajes que tú dices, a ver, Ángel, tío, qué imaginación tan calenturienta tienes. Hombre, yo le meto de lo mío, pero es verdad que hay... Hombre, el collage, el saber que coges de uno y de otro y después cómo vas puliendo y tal, eso es totalmente tuyo, o sea, y la mirada. Por ejemplo, yo he tardado en adaptar El Verdugo 4 meses, porque me da un respeto enorme tocar algo que había escrito Azcona y Erlanga, sobre todo Azcona. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo empiezo yo a trabajar? Un día me levanté, yo soy como tú, yo soy de 8 horas diarias, mi trabajo, la creatividad llega, pero si no hay constancia y trabajo, eso es imposible. Y un día dije, mira Ángel, déjate de tonterías, vamos a empezar a escribir.
y lo que salga, con mucho respeto, pero y me quité esa losa, ¿no? Porque si no era imposible. Pero es verdad que cuando lees el guión, es un guión magnífico porque tiene unas cargas de profundidad inmensas, sobre todo una España, aquella España oscura y vergonzante de los años 60. Y lo cuenta de una forma tan cotidiano todo, porque es verdad que es muy cotidiano, porque no se mete en oscuridades ni en cosas muy complicadas. Es tan directo que cuesta trabajo entender que se pueda ser tan directo y llegar sin insultar y sin palabras mayores. Y bueno, yo que ese libro lo tengo yo también, que no me he traído los libros de tu padre, los tengo allí y ahora he caído que me los podía haber traído. Que sea para que tú le pongas la mano encima. Algo de Ascona tienen. Y bueno, que estoy encantado de que nos hayas llamado. Para mí es un privilegio estar hoy aquí contigo. Igualmente. De verdad que sí. Oye, por esto se hacen estas cosas. A mí es que lo que más me gusta del mundo es ser Celestina. Ay. Mira, vamos a terminar, si os parece, hablando un poquito precisamente de uno de los libros que he elegido, que está dentro de esta antología que publicó Alfaguara, Estrafalario, y es Los muertos no se tocan, nene. Sí, este libro, de tu padre, para mí, de mi padre, me ha servido de ejemplo para... En mis primeros relatos nunca había diálogo. Yo contaba y cuando me decidí por fin de ponerle una voz a los personajes, leí este porque los diálogos me parecen formidables. Es un don Fabián que se muere y es la familia que espera que llegue el alcalde y tiene un humor formidable, los diálogos son magníficos y ponen en evidencia, no ponen en evidencia, demuestran lo que decía mi padre, que es cualquier situación dramática, si la llevas al extremo y le echas un poquito de humor, consigues arrancarle una sonrisa al lector. Y por eso ha sido importante en mi carrera como escritor, como escritor. ¿Y tú crees que tu padre estaría orgulloso? Pues espero que sí. Espero que sí. Yo me acuerdo que cuando escribí la reseña de tu libro, terminaba con eso, ¿no? Diciendo que tu padre todas las noches se iba a la cama con un libro y que yo creo que le habría gustado haberse ido con este. Tengo que decir que mi madre lee mis libros, es una de mis primeras lectoras y es la más crítica, lo cual me ayuda a mejorarlos, pero siempre no tiene pelos en la boca y si hay algo que no le gusta me dice y critica. Entonces mi padre yo creo que hubiese sido un poquito más indulgente. Ajá. ¿Y tu madre también le miraba a tu padre Mi padre soltaba los guiones en contadas ocasiones, creo que sí los leía, lo que nunca fui testigo de la conversación que tenía lugar después, mi madre dándole retroalimentación a mi padre. Eso nunca he visto, no sé si lo hacían a escondidas o al final no pasaba. Que no se entere el niño, que va a creer que yo lo crío. Pero sí nos pasaba guiones a todos. Oye, pues si os parece... Una cosilla ¿me quieres contar? Sí. En los otros relatos, quitando el primero a lo mejor, hay mucho de... El protagonista son las sincronías, ¿no?, que se dan, el azar, las casualidades. Sí. Y antes había comentado él que naciste en Nueva York y hay una casuística muy grande también de por qué nace allí en Nueva York. No sé si la podrías contar. Bueno, voy a contarlo como pasó, a ver qué opina. Mi madre, americana, en el año 63 decidió ir a España para estudiar español. Conoce a mi padre en un bar que ya no existe, que se llama el Whisky Jazz, y pues se conocen. Después mi padre se va a Ibiza y mi madre acaba los estudios y decide seguir a Ibiza. Pasan un tiempo juntos y mi madre se tiene que volver a Estados Unidos. Le dice a sus padres que ha conocido a alguien importante y mi abuelo, que era abogado, con la excusa de ir a un congreso de abogados en Roma, vuelve la familia y se encuentra con mi padre, que estaba con Marco Ferreri. Mi padre tiene una hermana, le dice que se va a casar y que se va a casar en Nueva York. Se casan en Nueva York y después la luna de miel es el viaje de vuelta a Madrid, donde mi padre ha palabrado un apartamento. Y después pues pasó lo que tenía que pasar, mi madre se quedó embarazada y decidieron que tenerlo en Estados Unidos. Pero no sé si eso responde a tu
¿O tienes otra historia? No, sí, no. Quiere más casualidad todavía. No, Quiere más serendipia, ¿no? Ellos... resulta que ellos vuelven de Estados Unidos como viaje de novios y luego tu padre se va a Italia con Marco Ferreri. Ya sé lo que... Sí, entonces mi madre llama a mi padre y le dice, voy a tener... estoy embarazada, evidentemente, voy a tener al bebé, y mi padre le dijo, y estoy muy cerca, ya estoy a punto de entrar en el parto. Y mi padre le dijo, ¿no puedes esperar unos días? ¿Eso era eso, no? Estoy yo terminando el guión. Me queda un Estaba poquito... Estaba ya con los dolores del parto y dice... No puedes esperar unos días que estoy ya terminando el guión. Ahí lo que era realmente importante. Pues allí una compañera nos está mirando ya con los dolores de que ella tiene un horario laboral y que nosotros lo estamos pasando aquí de puta madre. Se ha pasado pero ella quiere que terminemos y tal. Y compañera, te vamos a hacer caso. No importa porque vamos a continuar. Quiero decir, aquí se para el momentito, nos vamos allí enfrente, seguimos tomando cervecita o lo que sea y seguimos comentando. Daros las gracias por haber venido, darle las gracias una vez más a Pedro por siempre arruinarle los guiones y por supuesto a Daniel, que ha sido un honor que salga por primera vez a presentar su libro y que sea aquí en Málaga, donde su padre, unos metros más allá, ha sido condecorado en varias ocasiones por el Festival de Cine. Que así siga la serendipia, que sigas escribiendo en corto, en largo, por fascículo, pero eres un magnífico escritor y tu padre seguro que estaría orgulloso, como nosotros, de tenerte aquí.